En otras palabras, se siente muy contento, muy complacido de contar en el día de hoy, nueva vez, con la compañía, con la presencia, con la intervención de ese gran intelectual dominicano, Federico Enríquez Grateró. Federico Enríquez Grateró es miembro de la Academia de la Lengua, Premio Nacional de Ensayo y además viceministro de Cultura. Ha escrito sobre los grandes problemas nacionales, ha reflexionado en profundidad sobre los grandes retos de la nación dominicana, desde el pasado hasta el presente, y ha proyectado mucho el porvenir de la nación dominicana. Lo hemos invitado para abordar eso mismo, la nación dominicana en las encrucijadas geopolíticas que tiene en el presente. Federico, gracias por contar contigo, gracias por haber aceptado nuestra invitación a comparecer nueva vez. En otras palabras, hicimos un programa anterior, pero quedó muy claro de que teníamos que continuar porque es un tema realmente muy denso, muy profundo, con muchas vertientes. Y muchas gracias, Pelegrín, por tu presentación sí, tan amable y formal. Yo recuerdo que cuando yo escribí este libro, Un ciclón en una botella, pues yo fui a tu programa hace ya 20 y tantos años, ¿no? Sí. Y en otras palabras, en la primera etapa. En otras palabras, en la primera etapa. Y entonces hablamos, estas son las notas para una teoría de la sociedad dominicana, que yo escribí esto hace muchísimos años y yo creo que empecé a escribirlo en los años 70 y tantos, pero lo publiqué en el año 96. Y bueno, a veces yo me digo, caramba, yo no podía escribir y escribí. No podía publicar y publiqué. No podía viajar y viajé. De modo que, qué sé yo, que da la impresión de que todo lo que no se podía, se pudo. Y Dios me ayudó a que así fuera. En este asunto de Un ciclón en una botella, el título era como para decir que era un problema tan grande que no cabía en el espacio de un libro, el problema de la teoría de la sociedad dominicana, que es algo que tiene que ser una construcción entre varias personas. Desde luego que yo tomé en cuenta a Juan Bosch, también a los antecedentes, todas las personas que escribieron alrededor, Moscoso Puello, también José Ramón López, también Juan Bosch, también todos, yo los tomé en cuenta, porque eran como lo que se llaman nuestros mayores, digamos, Emiliano Tejera, Américo Lugo, Moscoso Puello, los tomé en cuenta. Pero este libro, pues, yo escribí esto en el momento en que ese tipo de reflexiones no estaba de moda. Y entonces, pues... siempre le pasa al profeta que se adelanta a su época. El profeta dice verdades inconvenientes, tiene el riesgo de quedarse aislado. A toda vanguardia toda vanguardia asume ese riesgo. El que asume posiciones de vanguardia está en riesgo de quedarse aislado por un tiempo. ¿Y qué vamos Después a los hacer? hechos vienen y convalidan. Bueno, otra vez, como en el programa anterior, tú me has calificado de profeta, porque creo que es una designación demasiado grande, que no la puedo aceptar, porque eso se le deja a Jeremías, a Ezequiel, a Miqueas. No, pero que hay no una a mí. categoría de profetas. Bueno, pues entonces digamos... Que dice Maritain, Maritain habla de los profetas. Y dice que en toda sociedad hay grandes estructuras que organizan las masas y siempre hay unas minorías alrededor de las cuales o a partir de las cuales surgen personalidades proféticas que juegan un rol de crítica, rol de anticipación, rol de
de marcar rumbos. Tú ves, ya esa me gustó más. Bueno. Anticipación es el nombre que le da Kant, que dice juicio de anticipación. Juicio de anticipación. Pues siempre dice juicio de anticipación. Sí. El pobrecito Kant, porque ahora el humanismo ha sido atacado desde todos los puntos de vista, pero se defienden los derechos humanos. Federico. Mira que en el último programa yo te hablé de lo que se llama la biosfera. Y hoy, cuando voy a desayunar, veo en el periódico precisamente que la República Dominicana va a tener la presidencia provisional del Consejo de la Organización de Naciones Unidas, y de las cosas, las catástrofes naturales. Claro, las catástrofes naturales son importantes, son siempre. Mira una catástrofe natural en Puerto Rico, que aún siendo Puerto Rico una posición norteamericana, no se ha podido resolver el problema. Bueno, pero Puerto Rico caso, estaba gravemente lesionado antes del huracán María. Sí, está bien. Esto solamente agravó la situación. Pero que hoy... Lo mismo que pasó en Haití. Haití estaba colapsado antes del terremoto. Claro, sí. Pero ahora no se trata de eso, sino de la degradación de la naturaleza. Sí. Que lo pone en letras amarillas el periódico Hoy, en primera plana, arriba. Y bueno, yo que he pasado la vida en los periódicos, pienso que esa es una noticia de primera plana, que hasta los colores están puestos para que la gente se dé cuenta de que es el problema de la biosfera. O sea que, pero felizmente, mira, ahora cuando tú entraste, viste que este libro, Hombres de Dos Pisos, yo lo había traído. Yo lo traje porque esto lo publicó, estos son una serie de ensayos míos, sí. Uno de los cuales se llama La globalización avanza hacia el pasado, que tú mencionaste sí. En el programa anterior. Y tú mencionaste a Joseph Nye, que fue, bueno... Viceministro de Defensa. Viceministro de Defensa. Sí. Hoy la principal fuente de poder en los asuntos internacionales puede encontrarse en persuadir a otras naciones a que consideren como propios nuestros intereses. Todas las naciones, incluidos los Estados Unidos, deben aprender a alcanzar sus metas a través de nuevas fuentes de poder, la manipulación de la interdependencia, la estructura del sistema internacional, el atractivo de los valores comunes. Joseph Nye. Sí. Eso es precisamente lo que se ha estado empleando en el caso de la isla de Santo Domingo, porque las potencias, especialmente Estados Unidos, conoce mejor que los dominicanos y mejor que los propios haitianos el drama que hay ahí, y saben cuáles son las consecuencias de un Estado colapsado, un Estado fallido. Y precisamente a partir de ese conocimiento han construido un esquema de relación donde a República Dominicana se le ha asignado un rol de Estado pivote, de zona de amortiguamiento, para la administración de la crisis, no para la solución de la crisis estructural del Estado haitiano, sino para la administración de la crisis. Eso, en el mediano y largo plazo, lo que va a hacer es agravar los problemas de República Dominicana y no va a resolver el problema de Haití, y eventualmente nos va a llevar a una encrucijada de conflicto, de choque de poblaciones, donde los dominicanos tenemos mucho que perder, pero donde toda la región perdería mucho. Claro. Si en esta isla de 22 millones se produce una confrontación, un bochinche insular. Un volcán de dos bocas, le llamo yo. Un volcán de dos bocas, un bochinche insular, que puede ser muy violento. Tú sabías que los Estados Unidos ocuparon Haití en 1915 y la desocuparon en 1934. Sí. Las tropas. Sí. Es decir, que tuvieron 10, 11 años más que en la ocupación en Santo Domingo. La ocupación en Santo Domingo fue del 16 al 24. Y sin embargo, aquí establecieron el sistema Torrens de titulación de tierra, que no lo establecieron en Haití. Porque desde el primer momento se quiso que hubiese mano de obra barata y tierras baratas con certificados de títulos. ¿Sabes que tú mencionaste al viceministro Joseph Nye en el programa anterior, y ahora te pongo una cita del mismo Joseph Nye? Pues cuando era viceministro Roosevelt, que llegó a ser presidente de los Estados Unidos, lo fue 2 veces
y un poco más. Sí, viceministro de Marina. Sí. Era viceministro de Marina. Pues él le sacaron, cuando hizo su campaña, que dijo, yo tengo experiencia, yo he hecho la constitución de un país. Sí, dijo todo eso, de la constitución de Haití, dijo esas cosas. Bueno, claro, esto del sistema Torrent está en un informe que lo hizo Francisco Enríquez y Carvajal, que se lo dio a Trujillo. Entonces, Trujillo cayó en la cuenta de que se podían tener ingenios de azúcar con tierras grandes. Francisco Enríquez y Carvajal era ministro en Haití. Sí, claro. A partir de ahí elaboró un informe para el gobierno dominicano, claro, donde planteaba lo que fue el esquema de la ocupación, porque la ocupación se hizo con una visión, pero no te ocupación voy a decir, en Haití y ocupación en República Dominicana, pero se hizo con una visión geopolítica, pero también con una visión geopolítica y empresarial. Claro que sí, claro que sí. Ahora bien, yo te voy a decir algo. La Constitución haitiana, en su artículo 11, dice que ningún extranjero nacido en Haití puede tener la nacionalidad dominicana, la nacionalidad haitiana. Y que todos los haitianos nacidos en el extranjero conservan la nacionalidad haitiana. Y se restringe el derecho de propiedad. Óyeme, esto en la Constitución de 1987, por influencia de haitiana, se dice, eso por influencia de los Estados Unidos, sí, se eliminó la posibilidad de que los extranjeros pudiesen tener propiedades en Haití. Inmuebles, sí. Propiedades inmuebles. Pero lo que yo quiero decir es que esto de las constituciones, por ejemplo, la Constitución Dominicana, que tú, claro, interviniste, sí, en eso de la Constitución Dominicana, ya no es el artículo 11 para la nacionalidad dominicana. Para la nacionalidad dominicana es el jus soli, pero condicionado. Sí. Un jus soli condicionado. Que debió eliminarse el jus soli. Bueno, está bien, porque nosotros tenemos el jus sanguini, que es más que suficiente para un país que tiene una densidad como claro, la que tenemos. Mucha población, sí, y poco territorio, jus sanguini. Ahora, mucho territorio y poca población, entonces jus soli, sí, como aquellos que decían que gobernar es poblar. Sí. Pero el caso es que la Constitución Dominicana dice que el límite de la República Dominicana por el oeste son los límites fijados por el Tratado Fronterizo de 1929 y el Protocolo de Revisión de 1936. Y sin embargo, la Constitución haitiana, siendo los haitianos el otro lado de la firma de ese tratado de 1929, dice hacia el este, la República Dominicana. Como si tú en un plano catastral digas, por el norte el vecino de atrás. ¿Ya? Entonces yo creo que eso es importante y creo que debe conservarse en la Cancillería. Hoy que tenemos esa noticia por cuenta del canciller, sí, que hay, bueno, cuando la naturaleza se degrada, como es el caso de Haití. Entonces, la naturaleza degradada, los problemas de biosfera, ese va a ser la próxima contienda. Pero yo recuerdo que el presidente Fernández tuvo que salir huyendo de Haití. Federico, yo voy a pedir tu permiso para hacer un alto y vamos a continuar analizando este tema, específicamente este tema, de lo que podría ser, debería ser la posición dominicana en el Consejo de Seguridad, porque es un tema nacional de primer rango. De primer rango. Sí, señor. Vamos a hacer un alto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao.
Continuando con este programa, en otras palabras, con la participación de Federico Enríquez Grateró, un gran intelectual dominicano, ensayista, miembro de la Academia de la Lengua, Premio Nacional de Ensayo, autor de numerosas obras importantes que piensan, reflexionan sobre la dominicanidad. En el segmento anterior nos quedamos analizando un tema que va a estar muy presente a lo largo de los próximos meses y probablemente los próximos años, lo que debe ser la posición dominicana en el escenario internacional de cara a un gran desafío. El gobierno dominicano escogió un tema que para la República Dominicana puede ser muy relevante, depende mucho del desarrollo que a partir del mismo se haga, pero es el tema escogido para el primer mes que a República Dominicana le toca la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se escogió el tema del impacto de la paz y la estabilidad internacionales de las catástrofes naturales o medioambientales. Si vemos bien el Caribe, vemos que en el Caribe hay un escenario que llama mucho la atención, porque Haití es un estado que es considerado zona de desastre sanitario y zona de desastre ecológico, con apenas un 2% de cubierta forestal. Y Federico mencionaba en el segmento pasado el caso de Puerto Rico, que es una nación hermana, vecina, que ha sufrido los embates de un mega huracán categoría 5 y no se recupera, pero toda la región del Caribe está vista, todos los ecosistemas insulares del mundo, especialmente los caribeños, están vistos por Naciones Unidas como ecosistemas que van a sufrir mucho los efectos del cambio climático. Entonces, aprovechar esa presidencia para hacer un planteamiento concreto, no general, universal, sino concreto en función de nuestros intereses, yo creo que es de alta relevancia. Y como tú has tratado este tema tantas veces y lo has analizado en tus obras y en tus intervenciones anteriores, nos gustaría una reflexión de tu parte sobre este particular. Bueno, yo hace mucho tiempo escribí Antillas Birraciales. Yo escribí Antillas Birraciales, que es esto es un folleto que no tiene más que 14 páginas. Y bueno, Antillas Birraciales, nosotros somos un país birracial. Multirracial. Bien. Tú puedes decir que es multirracial, se ha dicho que tenemos un 7% de sangre taína, otros dicen que un 12%. Hay métodos diferentes, unos de sangre, otros de ADN, para determinar eso. Pero lo que es incontestable es que tú te paras en una esquina y sin tú ser un experto en ninguna cosa, ni de sangre, ni de, ¿cómo se dice?, de ADN, ni nada de eso, ni antropólogo, tú ves que no hay dos dominicanos iguales y que todos son, en vez de ser mulatos primarios, como lo es el expresidente Obama, que es hijo de una mujer blanca y de un hombre negro, de un africano y de una señora blanca. Él es un mulato. Pero nosotros somos la sucesiva mezcla entre una gama grande de mulatos en distintas proporciones. Y entonces tú ves que aquí se ha logrado que al ser la familia multicolores, que es un escrito de un oficial de Marina norteamericano que vivió aquí durante la intervención militar, que la gente no se da cuenta de que los Estados Unidos tuvieron todos esos años en Haití, y en Haití no se juega béisbol. Y en cambio, tuvieron un poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial en el Japón, y en el Japón se juega béisbol. Es decir, no crean que es una civilización cerrada. Y además, homogénea desde el punto de vista racial. Con su cultura, su poesía, sus costumbres, sus hábitos, su ceremonial, su arte. Bueno, y estuvieron aquí y nosotros nos hemos convertido en una potencia
en los Estados Unidos en Óyeme, béisbol. Una civilización tan profunda y homogénea que pudo occidentalizarse bajo los Meiji y entonces se convirtió en una gran potencia política. Yo digo esto y de los Antillas birraciales porque la mayor parte de los dominicanos pues son negros y te dicen, pero yo soy negro. ¿Y qué diferencia hay entre un negro dominicano y un negro haitiano? Entonces viene los extranjeros, los diplomáticos, dicen, los negritos del este y los negritos del oeste. Pero lo que distingue un grupo humano de otro grupo humano no es su raza, sino su cultura. Los coreanos son amarillos, los japoneses son amarillos los chinos, pero son tres culturas distintas. Y así también sucede en las Antillas. Y en África pasa eso. Claro, en África hay negros que son absolutamente negros, sin ninguna clase de mezcla, pero tienen cultura árabe y son maometanos y son diferentes de los negros del Senegal. Entonces, porque tienen una cultura distinta. Entonces, aquí hay muchísima gente confundida con toda esa propaganda que hacen lo que yo siempre le llamé hongófago. Hongófago no es que come hongo, es que vive de una ONG. Aquí hay gente que vive de una ONG y le dan dinero para que difunda tal o cual cuestión ideológica. Lo digo ideológico en el sentido marxista de que es un sistema de ocultamiento. Sí. Es un sistema de ocultamiento. Porque, claro, yo no soy ni siquiera partidario de esa definición, porque toda ideología es al mismo tiempo revelación y ocultamiento. Pero como Marx está de moda, o estuvo de moda, porque ahora resulta que toda la gente de izquierda y populista, los izquierdistas eran populistas, pero ahora resulta que hay un movimiento en contra del populismo de derechas. Eso es una cosa curiosa. Yo he tratado ese tema, que es una cosa que nos llevaría fuera del tema actual, en un libro que se llama Ubres, de Novelastra, a donde se conversa sobre la situación política de finales del siglo XX en lo que atañe a las ideologías y cómo se ha ido formando pues una alianza entre los políticos, los delincuentes y los empresarios. Y cómo eso cambió total, esa estructura vieja de que se recogía dinero de los ricos para engañar a los pobres y que con eso se hacían las campañas. No. Eso todo ha pasado. Entonces yo tengo esa idea, pero por supuesto yo no puedo imponer mi propia idea. Con tu permiso, Federico, vamos a hacer de nuevo otro alto por compromiso con nuestros anunciantes, patrocinadores. Y en el próximo segmento vamos a continuar analizando este tema y sobre todo el tema de, cómo nosotros podemos organizar la convivencia, no solamente insular, porque ya las cosas están planteadas de una manera tal que tenemos que pensar la región Caribe antillano como una unidad. Cuba es una nación que ha sufrido los efectos devastadores de una dictadura de 60 años. Cuba, en términos demográficos, está en proceso de implosión, con la población descendiendo, está escindida política e ideológicamente. Nosotros también estamos divididos ideológicamente y políticamente. Haití está colapsado en la situación extrema. Puerto Rico es un estado quebrado. Y República Dominicana, en el conjunto de la región, hasta ahora, por lo menos logra mantener un orden institucional precario, con muchas limitaciones, pero al mismo tiempo está socavada su estabilidad. Tenemos muchos problemas. En perspectiva tenemos un escenario bien complicado, precisamente porque la región nuestra está muy complicada. Entonces vamos a continuar analizando este tema y el otro que mencionamos en el próximo segmento. Perfecto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo.
¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pau. Avance energético. Porque el cambio empieza con una mejor energía. Como parte de los avances del sector energético está el programa de rehabilitación de redes eléctricas, que inicia su segunda fase de optimización con una inversión de $358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, dentro de los cuales 47 ya se están trabajando. Con esta iniciativa contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120,000 hogares y más de 453,000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Continuando con este programa, en otras palabras, en este nuevo segmento, en compañía de Federico Enrique Grateró, queremos oír tu parecer sobre, bueno, cómo vamos a organizar esta convivencia. Sí, yo creo que sí. Y la convivencia antillana. A finales del siglo XIX alentaba con mucha fuerza el sentimiento de que se podía construir una confederación antillana. Bueno, eso era de los sueños de Martí. Y se hablaba de una base cultural. Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, que ciertamente tienen una base cultural. Pero ahora, viendo lo que está pasando en el mundo y la inestabilidad intrínseca de esta región, de alguna manera tenemos que pensar cómo vamos a abordar esta convivencia en unas Antillas que son, como tú dices, birraciales o multirraciales, como se quiera, pero que al mismo tiempo eso genera unos factores de inestabilidad. Nosotros somos en el fondo unos mulatos mestizos, porque tenemos una mezcla más grande. Pero básicamente, blancos y negros, y la cultura de los blancos y de los negros, pues eso es lo que ha hecho la identidad del pueblo dominicano a lo largo de la historia. Pero en el segmento anterior yo empecé a decir que en una ocasión el presidente Fernández tuvo que salir apresuradamente de Haití, perseguido y con tiro, siendo presidente de la República, teniendo una delegación con militares. Bueno, pues le faltaron al respeto al presidente dominicano. Yo recuerdo que cuando el presidente Medina hizo su último arreglo en Haití, a donde mencionó el asunto de la reforestación, inmediatamente hubo y también el presidente Medina, el esfuerzo que hizo en ese momento se vio destruido por la actitud de los haitianos. La actitud de los haitianos, si le hacen eso a los presidentes, ¿qué no le harán a los empresarios? Porque lo hacen a los empresarios de Haití, también lo pueden hacer a los empresarios dominicanos si la población haitiana aquí sigue creciendo. Porque el vudú es el vudú. Es decir, cuando tú averiguas qué dice, por ejemplo, León François Haussmann, que es un profesor en los Estados Unidos, lo fue, ya está emérito, que escribió Colores, Creencias, Creol, para explicar que las tres patas de la identidad haitiana son la negritud, el vudú, la religión croyant y el creol. Que el creol es una sociedad bilingüe, a donde todos hablan creol y algunos hablan francés. Mientras más educados son, mejor francés hablan. Pero es una sociedad bilingüe donde los que son de poca educación hablan un poco de francés. Pero nosotros somos una sociedad de una sola lengua. Somos distintos totalmente. Tú le preguntas a un... Lengua castellana que se habla
en un universo de casi 500 millones. No, es la segunda lengua. Sí, es la segunda lengua. Claro, después del mandarín, Sí. Compitiendo con el inglés, Sí. eso es la segunda lengua. Y además, Y eso tiene muchas implicaciones. claro, porque Muchísimas la implicaciones. cultura Sí. es más importante que la raza. Y yo creo que el punto de la defensa, voy a lo tuyo, es que ya el pueblo dominicano ha ido adquiriendo todos los recursos para defenderse. Los recursos, vamos, yo considero que deben ser recursos históricos, que tú sepas por qué fue Basilea, por qué fue el Tratado de Aranjuez, que el de 1777 es de Aranjuez, el de 1795 es Basilea. ¿Cómo fue la historia dominicana? ¿Cuándo fue la invasión de Toussaint? ¿Cuándo fue de Salín? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué en realidad eso que dicen muchos intelectuales dominicanos están perdidos con eso de la abolición de la esclavitud? En Haití nunca se ha abolido la esclavitud. El gobierno de Henry Christophe en Cabo Haitiano Sí. Estableció la Corvée, era, que era una variante de la esclavitud. pero nada, era una monarquía, Sí. en otro sentido, además. Y bueno, ahí había trabajo esclavo para hacer la citadel. En Haití han existido 9 presidentes o jefes de Estado, vamos a decir, porque algunos fueron emperadores y reyes. Sí. Vitalicio. Ah, sí. Y el que más duró como vitalicio. Sí, hombre, presidente Abi. Son 10, porque hay Sí. que incluir a Jean Pero Claude. no entremos en eso de la vida de Haití, sino en los recursos que ahora nosotros tenemos. Necesitamos recursos antropológicos, recursos históricos, recursos argumentales, culturales, pero también recursos políticos. Los recursos políticos son, bueno, geopolíticos, de argumentación, ideológicos. Los recursos políticos incluyen desde luego las armas, porque hay momentos en que por descuido de los estadistas llegan los pueblos a una situación terrible, bueno, a donde insoluble, en que entonces hay una guerra. Y cuando hay una guerra, porque nosotros, honradamente hablando, nosotros estamos a punto de tener una confrontación en distintos sitios de carácter social, de que tú digas, aquí hay una guerra civil en cierne, y también en cierne una desobediencia civil, y también en una nuez la posibilidad de una intervención, de otro derrumbe, como hubiera dicho García Godoy. García Godoy, sí. Pues García Godoy, que su libro lo quemaron los norteamericanos cuando fue publicado, García Godoy murió en el 24. Es decir, que su libro fue recogido y quemado, y al cumplirse 50 años hubo una edición de su libro, nada menos que con prólogo de Juan Bosch. Y bueno, ese libro es poco conocido porque ocurre que la escuela dominicana, yo tuve unos maestros, puedo decir que muy buenos maestros y maestras, que recuerdo con emoción, porque me enseñaron a amar a mi país. Bueno, las flores de mi país, los pájaros de mi país, la fruta de mi país, es antes que la formación intelectual. Es decir, una formación primero emocional, sí, y después intelectual. Pero además, y nunca fueron parciales, me enseñaron las cosas que tenían que ver con el folclore hispánico y las que tenían que ver con el folclore negro. Y yo nunca estuve partido en dos, así. Por eso escribí yo este ensayo que se llama La guerra civil en el corazón. La guerra civil en el corazón. Yo nunca he tenido la guerra civil en el corazón, porque yo sí supe que había una oración de las 7 potencias africanas. La oración de Santa Marta la Negra, que aumenta los encantos sensuales de la mujer. Yo sabía el de San Alistrote, el ensalmo El varón del cementerio. Pero yo a una compañera de trabajo a veces le digo, ¿cuántos panes en el horno? Y ella me dice, 25 y un quemado. Digo, ese es el folclore hispánico. ¿Dónde se posa la pájara pinta?
Y me dice, en su verde limón, dice, eso es el folclore hispánico. Y también, bueno, y yo le digo, en Francia nace un niño, Mambrú. Se fue a la guerra. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo. Eso es folclore hispánico. Y entonces esto del folclore hispánico, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, claro está, si es en nuestra piel que está la mezcla, pero el hombre dominicano tiene que entender lo que él es, lo que es su historia, lo que es su cultura, cómo nosotros pasamos. Ahí se puede decir que hay un déficit en la enseñanza de la historia, porque la historia dominicana, bajo el influjo del marxismo cultural, ha sido, vamos a decir, desprovista de su sentido heroico. Es decir, todas las naciones tienen, una de las funciones que tiene la enseñanza de la historia es levantar el espíritu heroico de los pueblos. Sí. A veces se puede decir que son construcciones elaboradas por sectores, mitos, tergiversaciones, pero juegan una función porque eso ayuda a cohesionar el grupo, a darle identidad y a marcar las diferencias con los demás grupos. Sí, pero también... En la visión marxista, que no cree en las naciones, que parte de la idea de que las naciones son un prejuicio pequeño burgués y sin embargo existen. Claro. Y se está evidenciando. Pero ahora, Puerto Rico, realidad, después de un siglo, no, apenas el 20% habla propiamente castellano. Se dice al techo que inglés. El techo es un rufo. El techo es un rufo, pero se sigue bailando la plena. Sí. Y bueno, porque la identidad es persistente y mutante, pero la mutación lentísima y la persistencia prolongada. Estados Unidos incluso ha empezado a revisar su mismo concepto de multiculturalismo, porque siendo una nación, una potencia que ha crecido con las migraciones, ha visto cuáles son los límites de la integración de los nuevos grupos. Porque cuando la corriente era noratlántica, era, vamos a decir, fácil de integrar porque los medios de comunicación no estaban tan desarrollados. Pero ahora la corriente no es noratlántica, no hay una base cultural occidental. Estamos nosotros, que somos los bárbaros del sur, sí, que estamos penetrando las fronteras del imperio, y están los asiáticos y los árabes, los musulmanes. Entonces todo eso a Estados Unidos le ha impuesto ya un nuevo esquema, y por eso hay, lo planteaba muy bien el Ressinger, bueno, hasta dónde nosotros podemos ir, quiénes somos nosotros, se planteaba Huntington, quiénes son los Estados Unidos con este multiculturalismo, y ese debate es lo que ha determinado el giro extraordinario y que nos ha llevado a ver a un presidente de Estados Unidos hablando ante la Asamblea General de Naciones Unidas y levantando la bandera del nacionalismo. Sí. El nacionalismo de gran potencia, que ya previamente lo había hecho Putin en su momento. Pero vamos, yo estoy muy contento de ser un semibárbaro. Yo después que yo leí ese libro que escribió el filósofo alemán Fichte, escribió un libro que se llama Discursos a la Nación Alemana, que tú conoces. Sí, yo lo leí también. Y en los discursos a la Nación Alemana él los sometía al rigor de la censura francesa, porque en ese tiempo Prusia estaba ocupada por Napoleón. Y entonces él dice que las palabras propiamente germánicas, que eran en el fondo como su sistema de aproximación al mundo desde el punto de vista simbólico y lingüístico, fueron cambiadas por la romanización. Y eso es una forma de... Entonces, nosotros tenemos una lengua, ya que tú hablas de la lengua, una lengua hecha del latín, del griego y del árabe. 3 lenguas cultas. Eso es muy distinto de las lenguas bárbaras. Vamos, en el segmento final de este programa, vamos a analizar ese núcleo de la dominicanidad, porque hemos hablado mucho de la identidad nacional, pero vamos a hablar, así como tú mencionaste, los elementos constitutivos de la identidad haitiana, que hablemos de los elementos constitutivos de la identidad. ¿Te gusta el merengue? Claro que sí. Claro. Eso lo vimos. Pues vamos a hablar. Vamos a hacer un alto.
querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En este segmento final de este programa dedicado a analizar la nación dominicana en las encrucijadas de la geopolítica y la historia, en el segmento anterior nos quedamos analizando, quedamos pendientes con un tema que es, vamos a decir, medular, nuclear. ¿Cuáles son los elementos fundantes de la nación dominicana? Joaquín Balaguer, tenía una tesis que la presentó al momento de ingresar a la Academia Dominicana de la Historia. El papel de la providencia en la historia dominicana. Y cuando uno mira la historia de nuestro país, pero también cuando mira la historia de la mayoría de los países, uno ve la mano de la providencia. En el caso de República Dominicana es muy notorio porque podríamos decir que la República Dominicana en muchos momentos ha existido a pesar de los dominicanos. Sí. Y porque no ha faltado unidad, no ha faltado conciencia, pero se mueven fuerzas profundas en la historia, un sino determinado que va levantando la dominicanidad. Entonces, sino, eso era una palabra antigua. Eso estaba en su sino. Eso era una palabra de... Mi madre usaba la palabra sino. Bueno, yo, ¿qué te diré? Primero, yo creo en Dios a la manera burra. Yo no necesito el argumento de San Anselmo. Yo no necesito, ¿cómo es? A contingencia mundi, ni esas cosas, ¿cómo se llaman? El argumento ontológico, ni otros más. Yo sé que el hombre trata de interpretar el mundo, interpretar lo que le rodea, y van cambiando las ideologías, la visión del mundo, y pasamos de Ptolomeo a Copérnico, y claro, ya estamos acabando con Copérnico por una parte, aunque completamos a Copérnico con la cuestión de que las órbitas son elípticas y no circulares, que es una figura perfecta. Bueno, lo que yo quiero decir con eso es simplemente que yo no creo en ninguna ideología rígida. Y en eso, tú sabes que Milán Kundera, el novelista, decía que cuando hay un régimen totalitario, como son muchos regímenes de izquierda, o un régimen, digamos, islámico, entonces todo está determinado, tú no puedes hacer preguntas, porque todo está predeterminado, esto es así, esto es así, esto es así. Digo yo, lo de la multiculturalidad, que tiene derecho a ser expuesto, a ser explicado, bueno, a ser investigado. Yo tengo muchísimas cosas que decir sobre eso, pero que no es el momento. Yo tengo que decirte que yo creo que el dominicano en el merengue tiene una muestra ejemplar de su identidad. Porque la melodía es hispánica y el acompañamiento es africano. Y si tú eres dominicano, tú tienes que quedarte con la melodía y con el acompañamiento. Eso, lo primero. El conjunto típico musical, y digo el merengue porque ese es el género musical y danzario fundamental. Tú ves que... Lo quieren suplantar, lo están suplantando. Pero que entre el gagá y el rarrá, que si hay un gagá, bueno, eso se fomenta. Es que han sacado otras cosas, porque ahora sí, pero no entremos en eso, porque es el último segmento. Sí. Yo lo que quiero es completarte que ese conjunto típico que le llaman el perico ripiado, que podríamos hablar, tiene tambora, guiro, guira y acordeón.
el acordeón es europeo y La güira indígena. sí, y el tambor que nos toca, porque el tambor es un instrumento universal, Sí. y hay tambores de tal sitio y tambores de tal otro. Bueno, el que nos toca, que tiene un lado de piel de chivo y otro lado de piel de chiva, porque uno es más grave que el otro. Eso, cuando tú oyes, la gran cosa que ha habido en Santo Domingo desde finales del siglo XVIII es que la población se fue haciendo cada vez más mulata. Y entonces ocurre que Luis Alberti escribió, yo quiero que tú sepas, ese famoso merengue, el sancocho prieto. El sancocho prieto, color de tu carne, tú tendrás que darme, del sancocho dame, también de tu amor. Pero también escribió compadre Pedro Juan. Pedro Juan era un árabe. Compadre Pedro Juan baila el jaleo, compadre Pedro Juan, bueno, Un llamado a la integración del árabe a bailar. sí, pero digo, no, óyeme, no sé, ¿cómo es que tú dices a veces? Tú dices que no se apichone, Sí, salga, bueno, un día yo fui con unos amigos y mi mujer a Viena a través del Danubio, y cuando llegamos al sitio del hotel, en vez de oír un bal de Strauss, lo que oímos fue compadre Pedro Juan. Para que tú veas la emoción que yo sentí ahí. Y entonces todos los dominicanos lo que hicieron fue así, para moverse. Una cosa espontánea que no puede ser aplastada con nada. Que ojalá oírlo en la ópera de Viena, porque sería algo extraordinario. Pero ya hay una versión sinfónica de Compadre Pedro Juan. Sí, muy buena. Muy buena. Magnífica. Porque, entonces, pero yo quiero decir, compadre Pedro Juan, el sancocho prieto, pero también te voy a decir una tercera, que se llama la mulatona. Mientras en Haití es odio al mulato, porque a nosotros nos están acusando de racismo y de xenofobia. Cuando nosotros integramos los chinos, integramos los árabes, integramos los judíos, integramos, bueno, los hemos italianos, integrado los italianos. y también montones de haitianos, Sí, porque sí, no sí, hay que decir, hay que decirlo. Sí. Y quiero que tú sepas que la mulatona es algo maravilloso, porque resulta que desde el punto de vista estético, desde el punto de vista social y desde el punto de vista sexual, es la aceptación. Lo que no ocurre en Haití, que ha habido muchísimas matanzas. Sí. Tú sabes que Dessalines murió en el año 1806. Hay una estatua de Dessalines que está en Mirbalé. Yo cierro los ojos y veo la estatua y veo que dice 1806. Yo creía que había muerto ahí y estaba equivocado. Él no murió ahí en Mirbalé, murió en otra parte. Pero lo picaron, esa costumbre Es el único padre de la patria que murió de muerte atroz mutilado. La mutilación es propia de la cultura haitiana, sobre todo de uno de los lados del vudú, porque hay otros varios lados del vudú. Pero tú has visto cuando un hombre como un poeta, digamos, Tomás Hernández Franco, cuando dice en su poema Yelida, Badagrí, dictador de la puñalada, la que viola a las madres, como en los niños en el vientre de las madres dormidas. Bueno, la que pone a arder la lámpara roja del estupro. Eso propio de la cultura haitiana va a tener un enfrentamiento con la cultura dominicana, Federico, que es distinta, porque somos distintos y eso hay que subrayar. eso está claro. Gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a hacer un compromiso de continuar, porque este es un tema que no termina. Apenas rozamos aspectos importantes, pero Bueno. faltan muchos más por desarrollar. Yo te doy las gracias, Pero, muy feliz de estar en tu programa. Gracias por... Y vengo otra vez sí. cuando tú tengas tiempo y espacio. Sí. Pero me parece que en la República Dominicana hay ahora, en este momento, un incremento del sentimiento nacional. Sí. Y que está en todas partes y que lo pueden percibir. Y los políticos que no lo perciban, bueno, sufrirán mucho en el futuro. Bueno, inmediato. gracias de nuevo, te reitero las gracias. Gracias a nuestros anunciantes, patrocinadores de Leche Milex y a ustedes, amigos y amigas televidentes.
que siguen este programa, en otras palabras, que se transmite todos los domingos en horario de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. También lo pueden ver en el canal YouTube, en otras palabras TV. Hasta la semana entrante, en que estaremos de nuevo en una nueva entrega de En otras palabras junto con ustedes.